Hoy tenemos otra gran historia para ti. Toe te desea unos momentos de experiencia maravillosos. Mi exnovio me invitó a su boda para presumir de su prometida rica, pero mi acompañante cambió. Hola a todos. Dylan, hombre de 30 años, y yo, mujer de 22 años, nos conocimos mientras trabajábamos medio tiempo en Starbucks. En ese momento, yo todavía estaba en la universidad y estaba ahorrando dinero para mudarme definitivamente de la casa de mis padres, mientras que él estaba pagando sus préstamos estudiantiles. Sus padres tenían muchas deudas debido a sus hábitos de juego y no podían apoyarlo económicamente. Al principio, nos unimos hablando sobre nuestras familias, pero eventualmente nos dimos cuenta de que realmente disfrutábamos pasar tiempo juntos. 2 años después, cuando me gradué, había ahorrado suficiente dinero para mudarme y vivir sola. Dylan, por otro lado, seguía luchando con sus préstamos estudiantiles y llevaba mucho tiempo intentando mudarse de la casa de sus padres. Le ofrecí mudarse conmigo, pero desafortunadamente, debido a las deudas, ni siquiera podía cubrir su parte del alquiler. Decidí cubrir el 80% del alquiler total para que él solo tuviera que pagar el 20% restante, y él aceptó de inmediato. Aparte del alquiler, dividíamos las facturas de los servicios públicos de manera equitativa. Dylan y yo teníamos trabajos diferentes. El suyo era más demandante físicamente y requería que estuviera en el lugar durante largas horas, mientras que yo tenía un trabajo corporativo con un horario más relajado. A mi jefe no le importaba si trabajábamos desde la oficina o desde casa, siempre que cumpliéramos nuestras metas mensuales. El horario de trabajo de Dylan a menudo le impedía ayudarme en casa, por lo que me tocaba encargarme de los platos, la ropa, la limpieza y la cocina. No me importaba hacer todo eso, ya que entendía lo exigente que era su trabajo. Sin embargo, le pedí que al menos sacara la basura, ya que siempre era el último en comer. Desafortunadamente, Dylan siempre se olvidaba de hacerlo, dejándome la tarea de sacar la basura todas las mañanas. Recuerdo una vez, cuando tuve que ir a trabajar durante el fin de semana, que al volver encontré nuestro lugar completamente desordenado. La encimera de la cocina estaba llena de platos acumulados, paquetes de comida vacíos y envoltorios de chocolate tirados por todas partes. La ropa sucia se había acumulado y la basura no se había sacado. Como te imaginarás, estaba más que molesta. Después de un largo día de trabajo, estaba agotada y solo quería descansar, pero al ver el desastre en la casa no podía relajarme. Pasé todo el día limpiando, esperando que Dylan notara y apreciara mis esfuerzos. Cuando finalmente llegó a casa, me saludó con un abrazo y me dijo cuánto me había extrañado, pero ni siquiera pareció notar la diferencia en la casa. Se sentó inmediatamente a ver su partido, dejándome sintiéndome no valorada y frustrada. Estallé en lágrimas. No sé si era el cansancio, la falta de sueño o su falta de aprecio hacia mí, pero por primera vez me di cuenta de lo poco que me valoraba. Él miró hacia atrás y me preguntó si algo estaba mal, pero negué con la cabeza fingiendo estar bien y le dije que estaba lista para irme a la cama. Antes de irme, le recordé una vez más que sacara la basura y él asintió en respuesta. Pero, como probablemente adivinas, a la mañana siguiente la basura seguía allí. Perdí los estribos cuando bajó a la cocina y me pidió desayuno. Le dije que podía cocinarse algo si quería comer. Él dijo que estaba siendo grosera y fue entonces cuando comencé a gritarle por lo inútil que era en la casa. Parpadeó como si no hubiera hecho nada mal y me pidió que no fuera tan dramática. Respiré hondo y le pregunté por qué nunca sacaba la basura. Me dijo que siempre se olvidaba de hacerlo. Luego le pregunté qué hacía en la casa aparte de volver y sentarse frente al televisor con una cerveza. Comenzó a decir que siempre estaba cansado después del trabajo y que merecía tener su tiempo. Asentí y estuve de acuerdo en que definitivamente necesitaba tiempo para relajarse, pero entonces, ¿qué había de mí? Le recordé que después del trabajo yo volvía a casa y comenzaba a cocinar para ambos, limpiaba la casa, hacía la colada, planchaba sus camisas para la semana y lo único que esperaba de él era que sacara la basura. Dylan entonces me dijo que nunca me había pedido que hiciera ninguna de esas cosas. Continuó diciendo que tenía un trabajo muy desafiante y que, como su novia, pensaba que yo debería entender que necesitaba ayudarlo. Incluso trató de justificar que hacer esas cosas no era gran cosa, ya que su madre hacía lo mismo por su padre. Cuando escuché esto, me enfurecí realmente. Me di cuenta de que, a pesar de trabajar tan duro en la casa, yo le estaba permitiendo a Dylan pisotearme aunque ni siquiera estábamos casados. Lo miré directamente y le dije que no iba a hacer nada en la casa para ayudarlo. No era su madre, éramos iguales. Le dije que necesitaba cocinar su propia comida, lavar su ropa, planchar sus camisas, sacar su basura y limpiar después de sí mismo. Los ojos de Dylan se abrieron de par en par y comenzó a protestar, pero levanté una mano para detenerlo.
Le dije que había más. También necesitaba pagar el 50% del alquiler o mudarse. Dylan estaba conmocionado y me preguntó de dónde venía todo eso. Le expliqué que estaba cansada de trabajar tan duro para él y no sentirme apreciada. Claramente quería decir más, pero salí de la casa porque ya llegaba tarde al trabajo. Esta fue la primera vez en mi vida que establecí límites tan firmes, pero no me sentí culpable por ello. Cumplí mi palabra y solo limpié después de mí misma, sin hacer nada extra. Fue satisfactorio verlo correr por la casa buscando ropa limpia o planchando sus camisas antes del trabajo. No limpiaba los utensilios ni sacaba la basura, esperando que yo lo hiciera por él, pero me negué. Incluso cuando los platos comenzaron a acumularse y a oler mal, decidí comer comida para llevar para poder deshacerme fácilmente de mi basura sin entrar a la cocina. Intentó hablar conmigo varias veces, insistiendo en que debería ser una buena pareja y cuidarlo, pero me mantuve firme y no cedí a sus demandas. Cuando llegó el momento de pagar el alquiler, pagué el 50% del monto directamente a nuestra casera e informé que Dylan pagaría el 50% restante. Intentó regresar a casa para discutir conmigo, gritando que debería pagar el 80% como antes, pero me negué. Le recordé que nunca me valoró cuando lo hacía, así que había terminado de ayudarlo. Trató de buscar excusas, pero eventualmente tuvo que pagar su parte del alquiler. Durante todo esto, nunca se disculpó conmigo, nunca se sentó a hablar y a expresar algún remordimiento por no apreciar el trabajo que hacía en la casa. Fue decepcionante que nunca reconociera que tenía razón sobre la situación. Mirando hacia atrás, me arrepiento de no haber visto antes cómo era realmente. Como puedes imaginar, durante los meses siguientes nuestras peleas empeoraron cada vez más. Él me culpaba de todo y trataba de manipularme para que volviera a mis antiguos hábitos. Conseguí un ascenso en el trabajo, y eso pareció ser la gota que colmó el vaso para Dylan. Uno de nuestros amigos en común, que también es mi compañero de trabajo, debió haberle contado a Dylan sobre esto porque esa noche tuvimos la peor pelea de nuestra relación. Dylan regresó a casa borracho y me despertó gritando que necesitaba hablar conmigo. Tenía una fuerte resaca por celebrar con mis amigos esa noche, así que le pedí que habláramos mañana. Sin embargo, seguía insistiendo en que quería decirme algo importante. Medio dormida y molesta, me senté en la cama solo para que se callara y le pregunté qué era tan importante como para despertarme en medio de la noche. Fue entonces cuando Dylan empezó a decirme, tambaleándose por el alcohol, cómo había conocido a alguien en el trabajo. Yo sabía de quién estaba hablando porque la había visto en una de sus fiestas de oficina cuando me llevó con él. Su nombre era Bella y tenía apenas unos años menos que nosotros. Era la hija de un industrial y claramente muy rica. La única razón por la que trabajaba era porque su padre insistía en que necesitaba experiencia laboral. Dylan continuó diciendo que se estaba enamorando de ella porque, según él, era una mujer de verdad, a diferencia de mí. Lo miré sin emociones, ya que, para ser honesta, no me importaba ni me dolía escuchar eso como debería haberme dolido. Sabía que nuestra relación ya estaba muriendo y que, en este punto, prácticamente éramos solo compañeros de cuarto. Siguió hablando de esta relación, pero lo interrumpí a la mitad de una frase. Le dije a Dylan que, sinceramente, no me importaba que estuviera viendo a otra mujer y que me alegraba por él. Le sugerí que rompiéramos de manera amigable y que se mudara de nuestra casa tan pronto como pudiera. Dylan me miró con el ceño fruncido y me preguntó si estaba celosa de esa nueva chica. Sonreí y negué con la cabeza, diciéndole que me alegraba de que hubiera encontrado a alguien porque ahora no me sentiría culpable por romper con él. Dylan se enfureció al escuchar esto, y su rostro cambió de color. Me preguntó si mi nuevo ascenso en el trabajo era la razón de mi confianza. Le dije que mi ascenso no tenía nada que ver con nuestra relación, ya que me había dado cuenta en los últimos meses de que ya no éramos compatibles. Le expliqué cómo prácticamente nos habíamos convertido más en compañeros de cuarto que en pareja romántica y que por eso entendía por qué quería ver a alguien más. Pensé que Dylan estaría feliz de escucharme decir esto, pero en su lugar comenzó a gritarme, diciendo que odiaba a las mujeres modernas como yo, que presumen de sus carreras. Según él, Bella era una mujer mucho mejor porque todo lo que quería era casarse y tener hijos. A pesar de sus gritos, me mantuve tranquila y le recordé que cada mujer tiene necesidades diferentes. Bella claramente venía de una familia adinerada, por lo que probablemente no le importaba tanto su carrera como a mí. Pero a mí me gustaba mi carrera. También le dije que, si quería a una mujer como Bella, debería estar con ella. Le dije que no debíamos discutir más sobre esto y que podía mudarse de nuestra casa tan pronto como pudiera. Sus ojos se abrieron de par en par y me preguntó cómo podría permitirme pagar el alquiler sola.
Le expliqué a Dylan que había recibido un aumento de salario y que ahora era capaz de pagar todo el alquiler sin necesidad de tener compañeros de cuarto. Al escuchar esto, comenzó a gritar, acusándome de querer presumir delante de él. Me dijo que Bella era más rica que yo, que incluso tenía su propia casa comprada por su padre. Continuó gritando que necesitaba cambiar y volverme más complaciente. Luego, con desprecio, declaró que, al final del día, los hombres querían una ama de casa, no una mujer que ganara más que ellos. En ese momento, le pedí que se callara, ya que estaba cansada de discutir con él en medio de la noche. Le dije que tenía hasta el final del mes para mudarse y que, hasta entonces, podía dormir en el sofá. Aunque lo oí seguir refunfuñando, lo ignoré y me fui a dormir. Afortunadamente, durante la semana, Dylan comenzó a empacar y a mover sus cosas poco a poco. Empecé a emocionarme pensando en la posibilidad de finalmente tener todo el lugar para mí sola. En su última noche, cuando llegué a casa, me sorprendió encontrar a Dylan y Bella sentados en nuestro sofá. Lo miré con curiosidad, y él me informó que, como era su última noche en este lugar, quería mostrarle a Bella dónde vivía. No podía creer la audacia que tenía al traer a otra mujer a este lugar sin preguntarme, sabiendo que yo volvería. No quería ser grosera con Bella, ya que pensé que no era su culpa, así que no debía ser descortés con una invitada. La saludé educadamente, pero, para mi sorpresa, me miró con desdén y ni siquiera se molestó en reconocer mi presencia. Decidí no tomarlo como algo personal y fui a refrescarme. Más tarde, mientras cocinaba pasta para mí misma en la cocina, Bella vino a buscar agua. Se quedó allí mirándome durante un minuto, lo que me hizo sentir incómoda. Le pregunté si quería algo, pero me lanzó la misma mirada de desdén de antes. Decidí ignorar su presencia y continuar cocinando, para poder llevar mi comida al dormitorio y comer en paz. Después de terminar de comer, mientras estaba a punto de bajar, escuché a Dylan y Bella hablando. Bella le decía a Dylan lo afortunado que era de haberse mejorado después de haber salido con alguien como yo. Me congelé en estado de shock al escuchar a Dylan reírse y estar de acuerdo con ella. Bella luego le preguntó por qué alguna vez se había enamorado de mí, y fue entonces cuando Dylan dijo algo que me destrozó por completo. Confesó que me había utilizado porque yo era lo suficientemente ingenua como para pagar nuestras citas cuando salíamos y también solía prestarle dinero durante la universidad. Incluso reveló que yo había pagado más de la mitad del alquiler durante los últimos años, lo que le permitió ahorrar mucho dinero. No podía creer lo que acababa de escuchar. Siempre había sospechado que tal vez había aprovechado mi buena voluntad para pagar más de la mitad de su alquiler, pero no tenía idea de que me había estado usando desde el principio. Bella y él continuaron hablando sobre nuestra relación y básicamente se burlaron de mí de todas las maneras posibles. Estuve a punto de estallar en lágrimas por lo humillada que me sentía, pero no quería que me vieran en ese estado, así que volví silenciosamente al piso de arriba y pasé el resto de la noche llorando en mi almohada. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Dylan y Bella se habían ido. Se había llevado sus últimas cosas y oficialmente se había mudado. Caminé por la casa aturdida, pero sabía que finalmente era libre de él. No puedo empezar a describir lo ligera que me sentí sabiendo que finalmente se había ido de mi vida y de esta casa. Lloré de felicidad y bailé por toda la casa. Luego me puse a limpiar todo el lugar para que no quedara ningún recordatorio de él en ninguna parte. Durante las semanas siguientes, disfruté mucho vivir sola. Dejé de preocuparme por lo que Dylan y Bella habían dicho sobre mí. Todo iba bien hasta que, 2 meses después, un amigo en común me informó en el trabajo que Dylan se estaba casando con Bella. Me sorprendió porque todo parecía demasiado apresurado. Nuestro amigo me mostró las fotos de su compromiso y parecían muy felices juntos. Aunque sentí una ligera punzada de tristeza por cómo Dylan me había utilizado todos estos años, también reconocí que nunca habría estado satisfecha con él de todos modos. Por lo tanto, me alegraba que hubiera encontrado a alguien que pudiera hacerlo feliz. Esa misma noche, cuando llegué a casa y revisé mi buzón, encontré una invitación de boda inesperada. Mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta de que era de Dylan y Bella. Comencé a pensar que tal vez era un error o que me había invitado solo por cortesía, hasta que abrí la invitación y vi que había garabateado algo en una esquina. Escrito al margen de la tarjeta decía: «Quiero que asistas a mi boda para que veas la gran vida que voy a tener con Bella». Lentamente, me di cuenta de que me había invitado solo con la esperanza de presumir de su matrimonio, su pareja rica y su nueva riqueza. Respiré profundamente, tratando de entender por qué siquiera enviaría una invitación como esa a alguien que lo había cuidado durante años. Toda la ira y la frustración que había acumulado a lo largo de los años comenzaron a hervir, y supe que tenía que vengarme de él. Confirmé mi asistencia con un acompañante.
Tenía un plan en mente y estaba decidida a hacer que Dylan se arrepintiera de haberme invitado. Abrí mi laptop y comencé a buscar en los perfiles de redes sociales de Bella. Revisé cada publicación que había hecho. Por suerte, finalmente encontré lo que estaba buscando. Hacía apenas 6 meses, Bella había terminado con su exnovio, Jake. Tenía varias publicaciones con él, y sus fotos databan de la secundaria, lo que significaba que claramente habían estado juntos durante mucho tiempo. Envié una solicitud de amistad a Jake desde mi perfil, y cuando la aceptó, le envié un mensaje. Para mi sorpresa, respondió y comenzamos a hablar. Fui directa con él sobre mi identidad como la ex de Dylan y le conté mi plan de invitarlo como mi acompañante a su boda. Parecía intrigado y curioso sobre por qué lo contactaba, pero le expliqué todo. Durante las semanas siguientes, Jake se abrió conmigo sobre cómo Bella lo había engañado múltiples veces, y su última aventura había sido con Dylan. Esto era una novedad para mí porque no tenía idea de esto. Continuó revelando que Bella siempre había estado interesada en hombres mayores, por lo que no estaba tan sorprendido cuando ella anunció que estaba enamorada de Dylan mientras aún salían. Como puedes imaginar, tuvieron una ruptura bastante mala, y él la había bloqueado de todas partes, a pesar de que ella le pidió que siguieran siendo amigos. Por la forma en que hablaba de Bella, parecía que aún estaba enamorado de ella. También le conté a Jake sobre mi experiencia con Dylan y cómo me había usado durante todos esos años. Abrí mi corazón y le describí todo lo que Dylan me había hecho pasar y cómo Bella y Dylan se habían burlado de mí. Jake estaba impactado al escuchar cómo Dylan me había tratado y hablado de mí. Después de oírlo todo, Jake finalmente aceptó acompañarme. Me sentí emocionada pensando en la expresión de mi ex y de Bella al verme asistir a su boda con Jake. El día de la boda, como era de esperar, los ojos de Dylan se abrieron de par en par cuando me vio entrar con mi invitado especial. Debió reconocer de inmediato a Jake como el exnovio de Bella. Ignoramos sus expresiones y fingimos buscar nuestros asientos designados. Dylan se acercó a mí y, en voz baja y furioso, me preguntó por qué estaba allí con el ex de Bella. Simplemente sonreí. No podía hacer un escándalo delante de todos, así que tuvo que regresar al altar, mirándome con enojo. Cuando llegó el momento de la entrada de la novia, todos se levantaron de sus asientos. Bella lucía impresionante con su vestido blanco largo mientras caminaba por el pasillo acompañada de su padre. La ceremonia transcurrió sin problemas y las celebraciones se trasladaron al área de recepción. Bella debió haberse cambiado de ropa, porque cuando entró al área, llevaba un vestido diferente. Aún no había notado a Jake ni a mí hasta que de repente nos vio sentados juntos. Se detuvo en seco, congelada. Bella me miró a mí y luego a Jake, tal vez aún confundida. Le preguntó a Jake qué estaba haciendo conmigo. Sonreí y le dije que lo había invitado como un invitado para mostrar nuestro apoyo a su matrimonio. Bella parecía enfurecida y le preguntó a Jake si ahora estábamos saliendo. Jake permaneció en silencio, ya que era una pregunta ridícula, y la cara de Bella comenzó a enrojecer de ira. Jake le pidió hablar en privado, ya que no quería que causara una escena, y ella asintió solemnemente, lanzándome una mirada desagradable. Ambos salieron, y yo me giré para mirar a Dylan, que observaba nuestra interacción con ojos de halcón. Aunque Dylan parecía preocupado, no podía hacer mucho, ya que tenía que sentarse allí fingiendo que todo estaba bien. La fiesta continuó, y todos parecían estar disfrutándola, pero pasó una hora y la novia seguía sin aparecer. Varios invitados comenzaron a notar su ausencia y a susurrar entre ellos. El padre de Bella comenzó a preocuparse y pidió a una de las damas de honor que fuera a buscarla. Un minuto después, la dama de honor regresó corriendo con una nota en la mano. Anunció frente a todos que Bella había huido con su exnovio. Todos quedaron en estado de shock. La dama de honor continuó leyendo la nota, donde Bella admitía que al ver a Jake había revivido todos los sentimientos que aún tenía por él y que había cometido un gran error al casarse con Dylan. Las revelaciones dejaron a los invitados aún más asombrados, dejando a Dylan allí, humillado y expuesto. Yo también estaba bastante sorprendida. Aunque había llevado a Jake como mi acompañante para molestar a Dylan, nunca habría imaginado que las cosas terminarían de esta manera. Dylan parecía listo para estallar de furia. Los padres de Bella, con mucha cortesía, pidieron a todos que se retiraran y se disculparon profusamente por lo ocurrido. Observé cómo Dylan, antes tan orgulloso y presumido, se quedaba solo, completamente desconcertado por la decisión de Bella. Desde la boda, me siento un poco culpable, pero al mismo tiempo no puedo evitar sentirme satisfecha de que el intento de Dylan de humillarme se le haya revertido de manera espectacular. El evento que se suponía mostraría su triunfo sobre mí se convirtió en el escenario de su caída. Desde que publiqué mi historia, he recibido reacciones mixtas.
Aunque muchos están de acuerdo en que hice lo correcto, algunos piensan que fui un poco lejos. Quiero aclarar que nunca fue mi intención arruinar la boda de mi ex, ni tampoco salió este tema en mi conversación con Jake. No tengo idea de lo que Bella y Jake hablaron en privado para que ella decidiera cancelar la boda tan rápidamente. Simplemente quería ser un poco vengativa con mi ex, ya que él fue quien me invitó en primer lugar con la intención de presumir de casarse con alguien rico como Bella. No tuve nada que ver con la decisión de Bella de abandonar su matrimonio. Le he enviado un mensaje a Jake para preguntarle qué pasó exactamente, y actualizaré mi historia cuando él responda. Actualización 1. Hola. Jake se puso en contacto conmigo. Me envió un mensaje largo ayer en el que básicamente decía lo agradecido que estaba de que lo llevé a la boda. Me contó que él y Bella se habían ido de luna de miel, la misma que ella tenía planeado hacer con Dylan. También habían hablado con los padres de Bella, ya que estaban muy preocupados por ella. Me informó que se reuniría conmigo pronto en persona para aclarar todo. Mientras tanto, Dylan había estado tratando de contactarme sin parar desde la boda. Me llamó varias veces y también me envió mensajes desagradables, culpándome por el final de su matrimonio. Nunca le respondí, ni tenía interés en involucrarme con él. Sabía que no tenía nada que ver con que Bella y Jake se hubieran ido juntos. Hoy, Dylan decidió aparecerse en la puerta de mi casa, sabiendo que estaría en casa durante el fin de semana. Al principio, me negué a abrir la puerta y le pedí que se fuera. Siguió gritando que no se iría hasta que hablara conmigo. Abrí la puerta un poco y le dije que no tenía permitido entrar a mi casa, así que podía decirme lo que quisiera desde afuera. Dylan comenzó a gritarme, diciendo que había arruinado por completo su vida. Por lo visto, ya había renunciado a su trabajo pensando que no tendría que trabajar más después de casarse con alguien tan rica como Bella. Me preguntó furioso por qué había llevado a Jake a su boda. Empecé a molestarme por sus acusaciones, así que decidí revelarle que había escuchado todo lo que dijo aquella noche mientras hablaba con Bella. Sus ojos se abrieron de par en par al escucharme decir que sabía que me había utilizado todo el tiempo que estuvimos juntos para pagar su alquiler y nuestras citas. Le dije que había hecho todas esas cosas porque lo amaba, pero que claramente no tenía ningún respeto por mí. Le recordé que, incluso cuando me engañó con Bella, no hice un escándalo, ni interferí en su relación. Solo fue cuando me invitó a su boda y quiso presumir de la vida que iba a tener con su pareja rica que me hizo llegar al límite. Le dije que no tenía derecho a venir a mi casa y gritarme por algo de lo que yo no era responsable. Bella era adulta y había elegido dejarlo, así que debería estar enojado con ella. Al escuchar esto, Dylan comenzó a gritar de nuevo, diciendo que no era su culpa que yo fuera tan ingenua como para no darme cuenta de que me estaba usando durante todos esos años, y que no debería castigarlo por el pasado. Me reí con desdén mientras él seguía diciendo que Bella debía haber cambiado su vida y que podría haberlo tenido todo. Finalmente, confesó lo mucho que había trabajado para coquetear y seducir a Bella, pero que yo había arruinado su oportunidad. En ese punto, sus palabras eran tan despreciables que ya no quería escucharlo más. Le pedí que se fuera de mi propiedad, o llamaría a la policía. Me dijo que nunca me atrevería a hacerlo, así que saqué mi teléfono y fingí marcar delante de su cara. Inmediatamente retrocedió unos pasos y me dijo que no exagerara, que ya se iba. Cerré la puerta prometiéndome a mí misma que sería la última vez que lo vería. Desde entonces, lo he bloqueado de todas partes e informado a mi familia sobre este incidente. Planeo cambiar las cerraduras de mi casa y también instalar una cámara en mi puerta, para que la próxima vez que regrese pueda grabar su comportamiento y presentar una denuncia oficial en su contra. Actualización 2. Aló a todos. Ha pasado un mes desde mi última actualización. He estado muy ocupada con mi trabajo y no he tenido tiempo de responder a todos los mensajes preguntándome si Jake y yo nos encontramos alguna vez. Estoy feliz de informar que finalmente lo hicimos. Jacob me invitó a almorzar hace una semana, diciéndome que estaba listo para hablar conmigo. Cuando llegué al lugar, vi a Bella sentada junto a él. Inmediatamente me preparé, pensando que estaba allí para empezar otra pelea conmigo, pero para mi sorpresa, cuando me vio, me sonrió amablemente y me saludó calurosamente. No estaba segura de por qué estaba allí, pero Jake me aseguró que solo había venido para disculparse. Bella asintió y se disculpó profusamente por la forma en que me había tratado en el pasado. Luego me contó su historia con Dylan. Me reveló cómo Dylan siempre era amable con ella en el trabajo y le prestaba mucha atención. Debido a sus largas jornadas laborales, pasaban mucho tiempo juntos, y Dylan siempre se quejaba de mí y de nuestra relación. Le decía lo infeliz que era y que deseaba tener una chica más atractiva, como Bella. Ella comenzó a simpatizar con él y se sentía halagada cada vez que él la elogiaba.
Cuando ella y Jake estaban pasando por un momento difícil, se dejó llevar por sus sentimientos y se enganchó una vez con Dylan. Después de eso, Dylan la convenció de que rompiera con Jake, diciéndole que Jake no era lo suficientemente bueno para ella. Dylan le enviaba mensajes constantemente, diciéndole lo perfecta que era para él y que podían tener una vida juntos. Ella se sentía culpable por haber engañado a Jake, por eso, finalmente rompió con él. Pensó que podría ser feliz con Dylan, a pesar de la evidente diferencia de edad entre ellos. Bella luego explicó que, cuando me vio, se sintió insegura al ver lo independiente que era yo y sintió celos de que no necesitara un hombre para cuidarme. Se disculpó por haber herido mis sentimientos. Entendí de dónde venía y le conté lo mucho que había trabajado durante toda mi vida para llegar a la posición en la que estaba en mi trabajo. Ella asintió solemnemente, con la mirada baja. Luego le pedí que me explicara qué había sucedido durante su boda con Dylan. Bella reveló que, cuando llevé a Jake a la boda, se sorprendió al verlo. Al mirar su rostro, se dio cuenta de cuánto seguía enamorada de él y de que nunca había sentido lo mismo por Dylan. Jake me contó que, cuando hablaron en privado durante la boda, se dieron cuenta de que ambos sentían lo mismo el uno por el otro. Por eso decidieron huir juntos después de que Bella dejara una nota para su familia. Han estado juntos desde ese día y están muy enamorados. También me informaron que Bella había hablado con sus padres sobre esto y, aunque al principio estaban muy enojados, finalmente decidieron apoyarla. Bella iba a presentar una solicitud de anulación con Dylan muy pronto. Al escuchar esto, aunque no me sentí del todo cómoda, me satisfizo saber que al menos 2 personas estaban felices después de los desastrosos eventos. Podía ver lo felices que estaban Bella y Jake cuando se miraban. Almorzamos, hablamos un poco más y finalmente nos despedimos. Desde esa conversación, no he hablado mucho con ninguno de los dos, ni quiero ser parte de su drama. Planeo concentrarme en mí misma y seguir trabajando duro en mi trabajo. No sé qué pasará con Dylan, pero espero que eventualmente pueda aprender de sus errores y dejar de buscar parejas por dinero en el futuro. Ahora pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Hace 4 años, mi engañosa hermanastra me tendió una trampa, logró que mi padre me desheredara y me excluyera de su testamento. Hola a todos. Soy Hallie, nacida en 2008, y mi vida dio un giro inesperado hace 4 años, cuando mi hermanastra, Emma, destruyó mi vida al incriminarme y lograr sacarme del testamento de la familia. Para darte un poco de contexto, mis padres se separaron cuando yo era muy pequeña. Su divorcio fue complicado porque mi madre engañó a mi padre con su mejor amigo, Paul. Fue una traición enorme que sacudió a nuestra familia y nos lastimó a todos. Yo solo era una niña cuando decidieron separarse y tomar caminos diferentes. A medida que fui creciendo, pude ver que lo ocurrido entre ellos dejó profundas cicatrices en el corazón de mi padre. Fue difícil para él, y nunca superó realmente el dolor de la traición de mi madre. No hablaba mucho de ello, pero se podía notar que era un tema delicado. Su forma de actuar y mirar cuando alguien mencionaba el nombre de mi madre decía mucho sobre el daño que sentía. Los recuerdos de su matrimonio fallido moldearon la actitud de mi padre, no solo hacia mi madre, sino también en cómo manejaba las relaciones en general. Probablemente ahora puedes entender por qué me volví tan protectora con mi padre mientras crecía. Cuando comencé a entender lo que mi madre había hecho, sin comprender toda la historia, el enojo alimentó mis emociones, y culpé directamente a mi madre por haber destrozado a nuestra familia. No me sentía orgullosa del hecho de que mis padres estuvieran divorciados. Por eso, cada vez que veía a mi madre con Paul, mi resentimiento seguía creciendo. El golpe final llegó cuando un día mi madre soltó la bomba de que se iba a casar con Paul. Continuó contándome felizmente lo enamorados que estaban y lo emocionada que estaba de que yo fuera la niña de las flores en la boda. Pero todo lo que sentí fue una rabia hirviente dentro de mí, ya que no quería que mi madre se casara con Paul. Imagina ser una adolescente lidiando con el divorcio de tus padres y luego enterarte de que tu madre va a casarse con su mejor amigo. Con tan solo 11 años, empecé a rebelarme, como cualquier otra adolescente enfrentándose a esta complicada situación familiar. La frustración y el enojo se desbordaron en mi vida escolar, donde comencé a faltar a clases y a juntarme con malas compañías, lo que eventualmente me metió en problemas. Estaba hecha un desastre, y mi intento de rebelarme solo añadió más caos. Sabía que mi padre se sentiría herido cuando se enterara de las noticias, y no podía soportar verlo sufrir aún más. La situación llegó a un punto en el que mi madre, al ver cómo las cosas se desmoronaban para mí, decidió llevarme a nuestra terapeuta familiar, Sarah, para tratar de arreglar el lío. Al principio odié la idea de ir a una terapeuta, pero no tenía idea de cómo estas sesiones de terapia eventualmente cambiarían mi vida para siempre. A medida que pasaron los días y las semanas,
Poco a poco empecé a abrirme con Sarah sobre cómo me sentía con mi madre. Al ver mi resentimiento, Sarah decidió invitar a mi madre a unirse a mí en las sesiones de terapia para que pudiéramos trabajar juntas en el problema. Fue entonces cuando mi madre comenzó a abrirse conmigo sobre por qué realmente había engañado a mi padre. Como sabes, desde siempre había sabido que mi padre tenía problemas con la bebida. Pero lo que no sabía era que su hábito de beber no era solo algo inofensivo. Aparentemente, lo transformaba en alguien irreconocible. Cuando mis padres estaban casados, mi padre llegaba todas las noches a casa borracho y desahogaba todo el estrés del trabajo en mi madre, ya sea de manera verbal o física. Aunque al día siguiente se disculpaba profusamente después de estar sobrio, las marcas en el rostro y el cuerpo de mi madre contaban una historia muy diferente. Esto seguía ocurriendo cada noche, y poco a poco empeoraba más y más. Como puedes imaginar, el impacto en la salud física y mental de mi madre fue devastador. No tenía padres a quienes recurrir en busca de ayuda, y la familia de mi padre se negaba a intervenir. En un intento desesperado por salvar lo que quedaba de nuestra familia, trató de conseguir ayuda para que mi padre enfrentara su problema con la bebida. Lamentablemente, él rechazó obstinadamente cualquier apoyo, optando por ahogarse en el alcohol cada noche. Su comportamiento se convirtió en un calvario diario, una rutina que solo disminuyó cuando mi madre descubrió que estaba embarazada de mí. Aunque mi padre se alegró mucho con la noticia, mi madre estaba aterrada ante la perspectiva de traer a un hijo a un entorno tan tumultuoso. Frente a la dura realidad de que mi padre no estaba dispuesto a cambiar, mi madre estaba desesperada por encontrar a alguien que escuchara sus problemas. Aquí es donde Paul, el mejor amigo de mi padre, entró en escena. Mi madre comenzó a compartir sus dificultades con él, no con la esperanza de que él arreglara las cosas, sino simplemente buscando a alguien que la entendiera. Paul, sorprendido por lo que mi padre le estaba haciendo, decidió apoyarla. Poco a poco, mi madre y Paul se hicieron amigos, y con el tiempo, parece que se enamoraron. Después de que yo nací, mi madre y Paul tomaron una decisión difícil: escapar juntos. Así fue como mi padre descubrió que su mejor amigo estaba involucrado con su esposa. Intentó rogarle a mi madre que regresara con él, pero ella se negó. Mi madre le dijo que había intentado varias veces a lo largo de los años hacerle entender que su problema con la bebida la aterrorizaba, pero él se negó obstinadamente a aceptar sus errores y cambiar. Ella se mantuvo firme en su decisión y eventualmente pidió el divorcio. Mientras yo crecía, solo conocía su versión de la historia, y asumí como verdad que mi madre le había sido infiel con su mejor amigo. Mi madre, por amor a mí, me protegió de las duras realidades de su pasado. Tomó la decisión deliberada de nunca hablar de lo que mi padre le había hecho, con el objetivo de preservar mi inocencia. Fue su manera de mantenerme alejada de la dolorosa verdad oculta detrás de puertas cerradas, una verdad que solo pude descubrir gracias a nuestras sesiones de terapia. Al principio, cuando me enteré de esto, naturalmente, estaba escéptica sobre lo que mi madre me había revelado. Sin embargo, cuando me presentó fotografías y pruebas que había recopilado a lo largo de los años sobre su relación con mi padre, me quedé sin palabras. Aprender esta verdad destrozó la imagen que tenía de mi familia. Le pregunté por qué nunca había presentado cargos o planteado estas cuestiones durante el divorcio. Ella explicó que no deseaba nada de mi padre, solo quería que él estuviera fuera de su vida. Había encontrado su felicidad con Paul y no quería castigar aún más a mi padre. La única razón por la que permitió que mi padre continuara viéndome mientras crecía fue porque no quería que yo creciera sin un padre. A pesar del dolor que mi padre le había causado, mi madre dejó muy claro que él nunca me había lastimado de ninguna manera, algo que yo sabía que era cierto, ya que siempre había sido un padre amoroso y solidario conmigo. Mi madre no quería que albergara ningún enojo hacia él. También reconoció su propio error al enamorarse del mejor amigo de mi padre, algo que lo había herido profundamente. Después de conocer la verdad sobre las luchas de mi madre, mi relación con ella comenzó a sanar, y la ira que una vez me consumió empezó a desvanecerse. Con cada día que pasaba, iba entendiendo mejor su decisión de dejar a mi padre. Cuando mi madre finalmente encontró el valor para compartir sus planes de boda con Paul con mi padre, fue un golpe duro para él. Estuve a su lado, brindándole consuelo mientras lidiaba con la noticia. Mi padre decidió dar un paso valiente buscando terapia, esforzándose por cambiar y convertirse en una mejor persona. Después de meses de consejería, parecía comprender los errores que había cometido y ofreció una sincera disculpa a mi madre. Dejó de beber por completo y se propuso reconstruirse, además de fomentar una relación más saludable con mi madre y con Paul. Elegí nunca revelarle a mi padre que mi madre me había confiado la verdadera historia detrás de su divorcio, ya que no quería cargarlo con más culpa y remordimiento. A lo largo de los años,
He sido una fuerza de apoyo para mi padre, alentándolo a salir y a encontrar una pareja. Así fue como conoció a Talia, su actual esposa y mi madrastra. Talia, quien estuvo casada anteriormente, tiene una hija llamada Lisa. Al principio, Lisa y yo nos llevábamos bien a pesar de la diferencia de 2 años entre nosotras. Sin embargo, nuestra relación comenzó a deteriorarse cuando lentamente descubrí su habilidad para la manipulación. Lisa demostró ser una maestra del engaño, convirtiendo cualquier situación en su favor sin esfuerzo alguno. Ya fuera mintiendo a nuestros padres para evitar castigos o engañando a completos extraños sin pestañear, las habilidades manipuladoras de Lisa no conocían límites. Podría escribir innumerables historias de cómo Lisa manipulaba a todos a su alrededor sin que nadie se diera cuenta. Por darte un ejemplo, un día mientras visitaba a mi padre, llevaba un prendedor que mi abuelo me había regalado antes de fallecer. Estaba muy orgullosa de él y lo atesoraba como una reliquia familiar. Lisa, intrigada por su belleza, comenzó a insistir en que se lo prestara para su próxima graduación. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y me negué. Lisa empezó a llorar, insistiendo en que éramos hermanas, y que debía aprender a compartir cosas con ella. Talia intentó mediar, instándome a prestarle el prendedor por un día y prometiendo que nada le sucedería. Sin embargo, me mantuve firme en mi decisión, y mi padre me apoyó, entendiendo mi apego emocional al prendedor. Esa noche, mientras dormía en la casa de mi padre, Lisa aprovechó la situación y robó mi prendedor. Al día siguiente, el pánico se desató cuando el prendedor no se encontraba por ningún lado. Mi padre, Talia y yo revolvimos la casa buscando el prendedor. Para mi sorpresa, el prendedor fue descubierto enterrado en el jardín trasero. Desde el rincón de mis ojos, vi a Lisa sonriéndome ligeramente, y esto me enfureció absolutamente. Cuando le expresé mi sospecha a mi padre de que Lisa estaba detrás de todo, él desestimó la acusación, atribuyendo el incidente al perro. Mi padre me dijo que no podíamos culpar a Lisa sin pruebas. Este incidente marcó el comienzo de mi realización de que la manipulación de Lisa iba más allá de las palabras, impregnando sus acciones e influyendo en quienes la rodeaban. Dejé de hablarle por completo después de esto y la evitaba cada vez que visitaba a mi padre. A medida que crecimos y eventualmente ingresamos a la universidad, vi a Lisa cada vez menos. Yo había obtenido una beca completa para la universidad y disfruté mis días de estudiante, haciendo nuevos amigos, explorando diferentes materias y saboreando la libertad de la juventud. Unas vacaciones de Navidad, mientras estaba en casa de mi madre, mi padre me invitó a cenar, insistiendo en que tenía algo importante que discutir. Me adelantó que Lisa también estaría presente, y acepté la invitación a regañadientes. Durante la cena, mi padre nos informó que estaba actualizando su testamento, haciendo disposiciones para la propiedad familiar y quería incluir a Lisa. Explicó que, como su hija, yo heredaría el 80% de la propiedad, mientras que el 20% restante estaría destinado a Lisa. La habitación quedó en silencio, y percibí el descontento de Lisa. Ella inmediatamente cuestionó por qué estaba recibiendo menos. Mi padre aclaró que había discutido esto con Talia y el padre biológico de Lisa antes de tomar esta decisión. En ese momento, Talia intervino para aclarar que ella y el padre de Lisa dejarían toda su propiedad e inversiones a Lisa, garantizando su seguridad financiera. Dado que la situación financiera de mi madre no era buena y yo no era hija biológica de Paul, mi padre quería que tuviera la mayor parte de sus bienes para mi estabilidad. Lisa mostró una expresión de desagrado durante toda la conversación, claramente molesta con la discusión. El resto de la cena fue bastante silencioso, y decidí mantenerme al margen, evitando cualquier confrontación. Después de la comida, cada uno se fue por su lado, y el tema no volvió a mencionarse. De vuelta en la universidad, un día estaba ocupada trabajando en mis tareas cuando recibí un enlace de mi padre junto con un mensaje que decía, ¿cómo pudiste hacerme esto? Estaba confundida y abrí el enlace para descubrir que alguien había suplantado mi identidad, usando una de mis fotos como imagen de perfil, y había publicado un mensaje perturbador en el muro de Facebook de mi padre. En el mensaje, esta persona describía cómo mi padre supuestamente había abusado de mi madre y era una persona terrible. La publicación incluso incluía detalles de su matrimonio que eran absolutamente impactantes y completamente falsos. El mensaje terminaba con quien pretendía ser yo escribiendo que deseaba que mi padre muriera para poder finalmente quedarme con su herencia. Llamé a mi padre de inmediato, pero tan pronto como respondió, empezó a gritarme. No podía entender por qué había publicado cosas tan horribles sin hablar con el primero. Desesperadamente intenté explicarle que no era mi cuenta y que jamás diría esas cosas. Sin embargo, él señaló que la foto de perfil coincidía con la mía, lo que dificultaba que creyera lo contrario. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de amigos,
familiares y colegas que habían visto la publicación. Algunos estaban genuinamente impactados, creyendo en la historia falsa. Le pedí a mi padre que denunciara la publicación y lo guié a través de los pasos para eliminarla de su muro. Desafortunadamente, el daño ya estaba hecho. La publicación había sido compartida por otros que etiquetaron a mi padre. Algunos incluso creyeron las acusaciones falsas y comenzaron a acusarlo de ser un maltratador de esposas. La noticia se extendió, llegando hasta mi madre, quien, horrorizada, me llamó. Rompí en llanto mientras le explicaba que no había sido yo. Afortunadamente, ella me creyó. Sin embargo, las consecuencias con mi padre fueron intensas. Se negó a hablar conmigo, sin importar cuánto lo intentara. Insistía en que lo había avergonzado al sacar algo de su pasado que ahora estaba afectando su presente. En los días siguientes al incidente, supe por mi madre que él había decidido excluirme de su testamento, a pesar de las súplicas de ella para que reconsiderara. Mi padre insistió en que, si era capaz de dañar su reputación de esa manera, no merecía su dinero. Aunque no me importaba el dinero, me decepcionó que mi padre no creyera en mí. Mientras lidiaba con las consecuencias de mi ruptura con él, Lisa me envió un emoji sonriente sin previo aviso. Estaba confundida y le respondí con un signo de interrogación, a lo que ella respondió que finalmente había logrado quitarme todo. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa al darme cuenta de que, de hecho, había sido Lisa quien estaba detrás de la publicación. Verás, cuando Lisa y yo éramos cercanas, siendo yo una niña ingenua, le había confiado la verdadera razón del divorcio de mis padres. Rápidamente comprendí que había usado esta información, añadiendo más mentiras, para orquestar mi eliminación del testamento de mi padre. Estaba completamente furiosa y traté de contactar a mi padre varias veces para revelar la verdad. Pero, como era de esperar, él no me creyó con solo el texto de Lisa como prueba y me acusó de tratar de evadir mi responsabilidad. Seguí suplicándole que viera la verdad, pero me rendí cuando vi que estaba decidido. Podía entender cuánto le había dolido y decidí darle su espacio, con la esperanza de que algún día se diera cuenta de que no había sido yo. Podría haber intentado contactar a Talia sobre esto, pero sabía que, al igual que mi padre, ella nunca me creería por encima de su propia hija sin más pruebas. En los últimos 4 años, mi padre y yo hemos perdido todo contacto, a pesar de los múltiples intentos de mi madre por reconciliarnos. Esto también provocó conflictos entre mis padres, ya que mi madre me creía, mientras que mi padre no. Las acciones engañosas de mi hermanastra no solo habían roto mi relación con mi padre, sino que también me habían privado de un lugar en el testamento familiar. A pesar de estos desafíos, me gradué de la universidad y actualmente trabajo como ingeniera de software. Extrañaba a mi padre todos los días y deseaba que las cosas fueran diferentes, pero gracias a la terapia, llegué a comprender que esto no era algo que pudiera controlar, así que hice las paces con ello. Avanzando al mes pasado, parece que el karma finalmente alcanzó a Lisa. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Lisa fue arrestada por fraude con tarjetas. Hábilmente había solicitado una tarjeta de reemplazo haciéndose pasar por su madre, Talia. Aprovechando esta tarjeta, Lisa realizó una extravagante ola de compras en línea y viajes, agotando miles de dólares de la cuenta de Talia. A medida que el dinero desaparecía, Talia comenzó a sospechar y contactó al banco. Para su sorpresa, el banco reveló que Talia había solicitado una tarjeta de reemplazo unos meses antes debido a un supuesto robo. El banco, al rastrear la tarjeta, alertó de inmediato a la policía, lo que llevó al arresto de Lisa Swift. Cuando Talia y mi padre acudieron a la estación, quedaron atónitos al descubrir que Lisa era la perpetradora. A medida que salía a la luz la verdad detrás de los esquemas de Lisa, no pudo inventar ninguna excusa para justificar el robo de dinero a su propia madre. Mi padre debió darse cuenta rápidamente de que, si era capaz de hacer esto, también era capaz de cosas peores. Así que se negó a pagar su fianza hasta que confesara todas las demás cosas maliciosas que había hecho. Impulsada por el miedo a enfrentar tiempo en prisión, Lisa finalmente confesó haber creado una cuenta falsa de Facebook con mi nombre y publicado ese contenido malicioso hace 4 años. Mi padre quedó en shock, por decirlo menos. Mi madre, informada por mi padre de la verdad, se comunicó conmigo para ofrecer consuelo. Me aseguró que todo estaría bien, y mi padre finalmente reconoció sus errores y vio la verdad. Desde entonces, mi padre ha estado intentando desesperadamente buscar mi perdón. Aunque parte de mí se siente aliviada de que finalmente me crea, algo que había esperado durante tanto tiempo, no puedo evitar sentir una punzada de tristeza. Es desalentador que haya sido tan rápido en descartarme de su vida basándose en una publicación de la que ni siquiera era responsable. Mi madre ha estado alentándome a perdonarlo y haciéndome sentir culpable por no responder a sus intentos de reconciliación.
Sería egoísta no perdonar a mi padre de inmediato y dejar que se esfuerce más por obtener mi perdón, considerando que fue él quien me apartó de su vida y de su testamento hace 4 años. Actualización 1. Hola. Siguiendo los consejos de todos, invité a mi mamá a que volara hasta donde estoy para que pudiéramos tener una conversación sincera sobre estos eventos. Habían pasado meses desde la última vez que vi a mi mamá, principalmente debido a mi apretada agenda de trabajo. Este viaje era muy necesario para ambas. Durante nuestro tiempo juntas, finalmente me abrí con mi madre acerca de cómo su insistencia en que perdonara a mi padre comenzaba a molestarme. Le expliqué el dolor que sentí cuando mi padre me gritó y se negó a creer que Lisa había sido la responsable de la publicación en Facebook. Recordé varios incidentes de mi infancia donde Lisa mostró claramente sus habilidades como una mentirosa engañosa, pero mi papá consistentemente se negó a ver la verdad. Expresé mi gratitud por el apoyo inquebrantable de mi mamá y su disposición para creerme, especialmente frente al hecho de que mi padre me había abandonado. Sin embargo, también dejé claro que necesitaba dejar que él volviera a mi vida bajo mis propios términos. El dolor de perderlo había sido profundo, y me tomó mucho tiempo aceptar su abandono. Durante los últimos 4 años, he estado trabajando en mí misma, operando bajo la suposición de que mi padre podría nunca llegar a saber la verdad. Ahora que lo sabe, la repentina avalancha de llamadas y mensajes de su parte se siente abrumadora. Mi madre se quebró al escucharme hablar de cuánto había guardado todo esto dentro de mí. Mientras llorábamos abrazadas, se disculpó por haberme presionado y me prometió que no lo haría más. También me informó que hablaría con mi padre para pedirle que retrocediera un poco y me diera espacio. Estoy agradecida por el apoyo y el amor que mi madre me ha mostrado. Durante su visita, hemos estado explorando museos, asistiendo a exposiciones de arte, e incluso la llevé a ver el edificio donde trabajo. Ver la sonrisa orgullosa en su rostro me llena de una inmensa felicidad. Actualización 2. Hola. Han pasado 2 meses desde mi última actualización, y he recibido múltiples mensajes pidiéndome una actualización. No ha cambiado mucho, aparte de que mi padre ha reducido las llamadas y mensajes de texto. Ahora, en su lugar, me envía un correo electrónico semanal donde comparte cómo ha sido su semana y recuerda momentos de mi infancia. Habla sobre sus recuerdos favoritos conmigo, y leerlos siempre me entristece, ya que me hace preguntarme cómo pudo permitir que un malentendido dañara nuestra relación. A través de sus correos electrónicos, también he aprendido que Lisa está asistiendo a terapia obligatoria. Talia decidió no presentar cargos después de que Lisa prometiera cambiar. Soy escéptica, considerando su historial, pero espero, por el bien de la familia de mi padre, que ella realmente se transforme. He estado compartiendo mis sentimientos con mi terapeuta, aceptando gradualmente que mi padre podría estar arrepintiéndose sinceramente de sus acciones. Aunque mi terapeuta me anima a perdonarlo, estoy decidida a no olvidar el pasado y a establecer límites más sólidos con él esta vez, asegurándome de que no repita este comportamiento hiriente. Con la llegada del año nuevo, he decidido volar de regreso a la casa de mi mamá. Durante esta visita, estoy considerando contactar a mi padre. Veremos cómo se desarrollan las cosas y si podemos encontrar una manera de reconstruir nuestra relación. Actualización 3. Hola a todos. Me reuní con mi padre. Como mencioné anteriormente, decidí que era hora de confrontar a mi padre sobre todo lo que había ocurrido hace 4 años. Lo invité a tomar un café, ya que quería tener una conversación con él cara a cara. Cuando llegó el día, nos encontramos en una cafetería local. El ambiente estaba cargado de emociones no resueltas. Mi ansiedad estaba en su punto máximo al verlo en persona después de tanto tiempo. Mi padre me abrazó cálidamente, pero me mantuve estoica. Al sentarnos, él me miró con una mezcla de arrepentimiento y anhelo. Comenzó a disculparse, sus palabras impregnadas de sinceridad. Reconoció el dolor que me había causado al no creerme y al apartarme de su vida. Abriéndose, compartió cómo las consecuencias de la publicación lo habían afectado profundamente. Amigos, familiares y compañeros de trabajo lo señalaron, manchando su reputación. Estaba profundamente decepcionado y avergonzado por cómo se había comportado con mi madre y deseaba haber podido cambiar eso. Creía que había pagado su penitencia cuando descubrió que mi madre lo había engañado. Confesó que cuando nací, sintió la responsabilidad de ser un mejor hombre para mí y trabajó incansablemente para lograrlo. Sin embargo, cuando apareció la publicación, lo sacudió profundamente, haciéndolo dudar de cómo realmente me sentía hacia él. No tenía idea de que yo sabía lo que había ocurrido entre él y mi madre. Su mayor decepción radicaba en el hecho de que no hablé directamente con él al respecto, sino que, según creía, elegí publicarlo en redes sociales.
proveniente de una generación diferente, no comprendía que las personas podían suplantar identidades en línea. La información detallada de la publicación lo llevó a creer que realmente era mía, dejándolo completamente desconcertado. En ese momento, lo interrumpí para revelarle que mi madre me había confiado su pasado durante nuestras sesiones de terapia. Sin embargo, elegí no confrontarlo antes porque no quería desenterrar ese doloroso pasado. Desafortunadamente, compartí esta información con Lisa, quien la usó manipulativamente en mi contra. Mi padre asintió, su expresión teñida de arrepentimiento y remordimiento. Verlo expresar su remordimiento me hizo brotar lágrimas. Me di cuenta del peso de su confesión durante nuestra conversación. Mi padre también reveló que, al descubrir el engaño de Lisa, actualizó inmediatamente su testamento. Sorprendentemente, decidió dejar toda la herencia a mi nombre. Si bien no había pensado mucho en su testamento, el acto en sí se sintió como una validación significativa. Simbolizaba que mi padre finalmente me creía y que Lisa ya no podía manipularlo. Continuó suplicándome perdón, prometiendo que nunca más dejaría que nadie se interpusiera entre nosotros. La sinceridad en sus ojos era innegable. Decidí dejar el pasado atrás y lo abracé, dando un paso tentativo hacia la reconstrucción de lo que una vez fue una relación rota. Desde nuestra charla, mi padre ha estado expresando constantemente su profundo arrepentimiento y trabajando activamente para reparar nuestra relación. Está lleno de alegría por nuestra reconciliación y frecuentemente me invita a cenar, invitaciones que acepto con gusto. Talia, la madre de Lisa, también se ha acercado a mí, ofreciendo una sincera disculpa por las acciones de su hija. A pesar del pasado, no albergo resentimientos hacia Talia, ya que ella también fue víctima del comportamiento manipulador de Lisa. El camino hacia el perdón es complejo, y aunque estoy dispuesta a reconstruir nuestra relación, estoy decidida a no olvidar las lecciones aprendidas y a establecer límites más saludables en el futuro. Todos estamos, poco a poco, encontrando nuestro camino hacia una dinámica familiar más pacífica. Es un trabajo en progreso, pero tengo esperanzas para el futuro. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.